Señor Presidente del Consejo, señor Secretario General interino, señor Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, señor Rector, señores representantes, amigas y amigos aquí presentes y desde los canales de televisión. Yo quiero comenzar por agradecer una vez más a esta casa esta invitación, que mucho me honra, y además felicitarla por esta iniciativa. La embajadora Gloria me habló oportunamente de qué se trataba, me pareció una excelente idea. El hecho de poder tener un diálogo y a través de los nuevos mecanismos de comunicación transmitirlo y proyectarlo hacia América Latina, me pareció una muy buena idea. Me hace bien a esta casa, nos hace bien a todos. De manera que con mucho gusto le dije que íbamos a participar y a poder transmitir algunas ideas respecto al tema al que me han convocado. Para el presidente del BID es muy grato estar en la OEA. Siempre lo he dicho y ustedes lo saben, nosotros formamos parte de la familia de esta organización. Nacimos bajo su auspicio y fuimos en cierta manera concebidos en la misma casa durante muchos años. Yo acostumbro recordar algo que pusimos de relieve con la pequeña historia que se hizo de la forma como se gestó el banco cuando cumplimos los 40 años. Y que es algo que se conoce a veces poco, y en la gente que recuerda la conferencia de 1889, 68-89, como una conferencia que dio lugar, por supuesto, al largo camino de creación de esta organización. Pero lo que a veces se recuerda poco es que en aquella conferencia convocada por el gobierno de los Estados Unidos, o el Congreso de los Estados Unidos, quien pidió al presidente que la convocara, como ustedes saben, hubo tres iniciativas. Una fue la iniciativa de la creación de un mercado común, segundo la creación de una moneda común y tercero la creación de un banco. De manera que junto con el nacimiento de la OEA nació la idea del banco. Solo que ustedes tuvieron 20 años, nosotros tuvimos 70 años para nacer. Bueno, es un parto más largo, pero igual nacimos recién en el año 1959 y lo hicimos a través de múltiples encuentros que tuvieron lugar en los foros de la OEA durante esos 70 años, casi 70 años, en donde los proyectos fueron y vinieron hasta que finalmente se dio lugar a la creación de esta institución por el encuentro que tuvieron el presidente Eisenhower y el presidente Kubitschek. De manera que para nosotros estar aquí, estar en nuestra casa y poder contribuir de alguna manera con alguna reflexión de fruto de la experiencia personal e institucional es algo que ciertamente nos complace. Cuando recibí el título de la conferencia, eran las Américas de la integración económica a la plena cooperación, la primera pregunta que me hice, bueno, ¿de qué integración estamos hablando? ¿Estamos hablando de la integración regional en el sentido de América Latina y el Caribe? ¿O estamos hablando de la integración hemisférica? Yo pienso que en el fondo ese debe ser el tema central desde que estamos en la OEA. Pero creo que de todas maneras vale la pena hacer esa aclaración porque el término y la cooperación fluyen por varios canales en la historia de nuestra región. Tenemos el canal regional, en el sentido estricto, es decir, América Latina y el Caribe. Tenemos un canal hemisférico, que es el que dio lugar al, no puede llamar hemisferismo, si podemos violentar impunemente nuestra rica lengua. Y por último tenemos la cooperación mundial o internacional a través de los foros mundiales. En las tres áreas América Latina es un ejemplo realmente de acciones muy importantes, a veces poco valuadas o poco valoradas, pero la región ha tenido importantes acciones, sistemáticas acciones en el campo de la integración regional de América Latina y el Caribe. Está teniendo a través de muchos años acción en la cooperación hemisférica y por supuesto tiene una creciente participación en los foros internacionales. El regionalismo en América Latina nace ya muchos años con Bolívar. El Congreso Anficlónico fue en el fondo la primera llamada a la colaboración de los países de las Américas para construir juntos un futuro común. Y creo que debemos decir con toda honestidad de que si miramos a nuestra región en esos casi 200 años o 180 años, a pesar de algunos dolorosos conflictos, esta región en la batalla por la paz
no cede segundo lugar a nadie. Y eso creo que es importante que lo digamos. Es una región donde son muchísimos más años los de paz que los de conflicto. Pero también fueron muchos años de ir construyendo, y esta casa ha sido el punto focal de esa construcción, mecanismos de cooperación de la mayor significación. En los años 50 nace un poco el regionalismo económico en pleno. La CEPAL en aquella época, bajo Previs, comienza a incorporar al modelo económico de sustitución de importaciones la idea del regionalismo. Y lo hace con mucha visión, porque en 1952 nace la semilla de la integración económica centroamericana, antes que la propia integración formal europea. Había iniciativas, pero no estaba formalmente lo que es la Unión Europea. Y yo creo que de alguna manera aquel regionalismo tuvo como punto de apoyo una visión de Previs. En el año 59 publicó un documento donde hablaba de la limitación del desarrollo por compartimentos de estancos y cómo había que pasar a una etapa donde habría que tener procesos de ampliación de los mercados, y él lo veía en aquel momento, como lo veía Europa, por la ampliación de los mercados regionales. Y ahí nació ese concepto de regionalismo cerrado, de limitaciones, de logros limitados en la experiencia de aquel momento, pero fue un paso importante para conocernos mejor. El comercio entre las Américas era muy limitado, 5% creo que era el comercio, pero eso dio lugar a empezar a conocernos mejor, conocernos no solamente entre los distintos agentes económicos públicos, sino también los privados. Comenzaron los primeros grandes contactos de las empresas. Yo recuerdo, privilegios de edad, como el señor Pachín, yo recuerdo aquellos momentos tan esperanzados en el año 59 cuando surge la LAC en Montevideo. Pero otras cosas más fueron dando lugar a ese regionalismo. La creación de los bancos regionales, la creación del Grupo Andino, el mercado común centroamericano, los esfuerzos de integración en la zona del Caribe. Sí, de alguna manera, ese regionalismo inspirado en esa corriente histórica tuvo una presencia fuerte en esa primera etapa del regionalismo cerrado. En los años 90, luego de la gran crisis económica de la deuda de los años 80, cuando empieza el proceso de reformas en América Latina, cuando termina la Guerra Fría, uno pensaría que de repente el tema regionalista iba a quedar un poco postergado, todo lo contrario. El regionalismo asumió un vigor realmente que nadie esperaba. Y vino enlancado en el nuevo concepto del desarrollo económico y de las políticas económicas. El regionalismo de los años 90 es el producto de una visión de una economía estabilizada, una economía con vigencia de las reglas de economía del mercado y con una apertura hacia el mundo en donde el regionalismo profundiza los mercados regionales, pero al mismo tiempo cierra el resto del mundo. Es interesante ver el aporte que tuvo ese regionalismo. En 1957 al 90 hubo hasta la fecha actual hay más de 162 convenios registrados en el GATT OMC, de los cuales 138 se aprueban después de 1990. Eso es la expresión del vigor que adquirió el regionalismo en nuestra región. Y además de los acuerdos subregionales, hubo más de 30 acuerdos subregionales entre grupos de países, como el reciente acuerdo entre el Mercosur y CAM, que marca un poco cómo esa dinámica continúa y la exploración de nuevas iniciativas, como lo es también la creación reciente del mercado común de la cosa del grupo sudamericano de gobierno. Pero otras cosas más se fueron incorporando en el regionalismo abierto. Cooperaciones específicas, el caso de la infraestructura, que va a ser uno de los más interesantes para mencionar, y tenemos UNIRSA, que afecta fundamentalmente a la infraestructura de Sudamérica, y tenemos un plan Puebla-Panamá que mira a la iniciativa de México con el Istmo Centroamericano. Como tenemos otras ambiciosas líneas de acción, hoy estamos hablando de cosas mucho más profundas, como se habla de la coordinación macroeconómica, se llama de la armonización tributaria. Es decir, se está hablando, se ha ido ampliando el concepto de cooperación en torno a este regionalismo abierto, y quizá el paso más significativo lo da el momento en donde América Latina y el Caribe comienzan a mirar al norte. Y yo creo que uno de los grandes saltos cualitativos que da ese regionalismo ha sido el acuerdo de NAFTA, México con Estados Unidos y Canadá, el acuerdo de Chile con los Estados Unidos,
el acuerdo de México y Chile con la Unión Europea, la reciente aprobación de CAFTA, las negociaciones que están en marcha ahora con respecto a los grupos de países andinos, es decir, que de alguna manera este regionalismo comienza a abordar otras fuerzas externas a la región y Asia es el otro elemento que está en la mesa. De manera que esa transición muestra que realmente la región ha estado siempre muy activa en ese regionalismo, a que acabo de referir, el abierto y el cerrado. El llamado hemisferismo, como decía, la segunda gran línea que nace, como le decía hace un rato, al calor de la Unión Panamericana, yo creo que ha dado muestra de uno de los ejemplos de cooperación más amplios que yo conozco entre países del desarrollo y aún entre países desarrollados. Sí. Pocas instituciones tienen el campo de acción que ha generado la OEA a través de los años, llevando desde la cooperación económica, la cooperación social, de la cooperación política, la cooperación de los derechos humanos, a la cooperación militar. Se han incorporado elementos que son realmente muy avanzados en la experiencia internacional, como las cláusulas democráticas, la Carta Democrática. Yo creo que todo eso marcha de alguna forma la manera como esta visión hemisférica ha ido ganando terreno en una gama de posibilidades. Y yo recuerdo momentos culminantes, yo recuerdo el momento de la Alianza para el Progreso, porque es con la que trabajé. Recuerdo el momento de la Empresa de las Américas en el 90, recuerdo el 94 con el lanzamiento de las cumbres hemisféricas. Es decir, cuando uno mira en perspectiva, tiene que reconocer que de alguna forma estamos en presencia también de un hemisferismo, de una alta dinámica. El último paso importante, que fertilizó un poco la cumbre, ha sido la creación de este movimiento hacia el ALCA, que es una iniciativa que está en marcha, que esperamos que de alguna manera sea vigorizada, y hay elementos que me dicen que en eso va las consultas entre los copresidentes. De manera que de alguna manera tenemos allí un elemento importante que tenemos que recordar. Y la tercera gran vertiente sobre la cual se volcó la cooperación en América Latina es la vertiente mundial. La conferencia de La Habana, de la cual parte el GATT, pues ahí América Latina tuvo un papel muy relevante, como lo tuvo a través de toda la vida del GATT. América Latina fue activo en ese club, en esa época fue un club más que nada de los países industrializados, pero creo que de alguna manera el año 86 marca el inicio de una presencia importante de América Latina y el Caribe en el debate internacional de los temas comerciales. Y en ese sentido la creación, el lanzamiento de la Ronda de Uruguay en el 86 y que culmina a principios de los 90 es un paso histórico donde esta región como región asume un papel central en la armonización de las redes del comercio mundial. Y hoy lo está demostrando, lo demostró en Cancún, lo está demostrando ahora en las negociaciones de Doha, de manera que de alguna forma es también ahí, yo diría que la región ha asumido a través de los años un papel relevante, y me parece que lo estamos viendo en las iniciativas con la cooperación europea, lo estamos viendo con la cooperación asiática, con la cooperación entre países de desarrollo que ha encabezado el presidente Lula. En fin, hay una proyección internacional que también tenemos que reconocer que forma parte de esa trilogía, ese triple camino sobre el cual se ha proyectado la región en el concierto de negocios internacionales y de cooperación. ¿Cuáles son algunas de las conclusiones? Mirar un poco a vuelo baja porque no tenemos tiempo para entrar en grandes detalles. Pero lo primero es que yo creo que está en el interés de la región de profundizar los tres caminos. Nos importa profundizar la integración regional de los países de América Latina y el Caribe, entre